Bueno, se nos planteó un reto, que era vestir un personaje de caricatura. Los personajes que yo escogí fue Yayita y Doña Tremebunda de la serie de Condorito. Entonces tengo una clienta que tiene un cuerpo más o menos similar, que es cadera amplia, volumen en el derrier, volumen en el busto y cintura muy pequeña. Entonces este es el diseño que vamos a hacer para mi clienta y estas son las medidas con las que voy a trabajar. Busto 96, cintura 64, cadera 104, espalda 35, ancho de pecho 32, talla frente 46, talla atrás 42, centro frente 37.5, centro atrás 39, costado 19, hombro 13.5, contorno de cuello 36, largo de falda 56, altura de cadera 19, separación de busto 19, altura de busto 26.5. Adicional, le tomé el radio de mama, que es de 9 centímetros, y el contorno del bajo busto, que es de 82 centímetros. Entonces vamos a ver cómo nos va con este molde. De lo primero que vamos a hacer es hacer el básico para esta clienta. Bueno, lo mínimo que debo hacer cuando empiezo a trabajar un básico es trabajar una línea vertical que nos servirá como aplome para poder comenzar a trabajar nuestro molde. Sobre ese vamos a escuadrar y vamos a formar un rectángulo. Ese rectángulo va a tener de ancho 1/4 de busto y de largo el largo del talle atrás, porque siempre se empieza por el molde posterior y luego por el delantero. Entonces, como mínimo, el contorno de busto es la parte más voluminosa, es la parte más amplia de la parte superior. Entonces tiene 24 centímetros la cuarta de busto. O sea que ese va a ser nuestro ancho de rectángulo. Y de largo de talle, esta señorita tiene 42 centímetros de talle atrás. Una cosa es talle y otra cosa es centro atrás. Entonces utilizamos talle atrás 42 centímetros. Si son capaces de escuadrar sin torcerse, entonces simplemente escuadren. Si no, es mejor marcar punticos de referencia. Y trabajamos nuestro rectángulo que corresponde al molde posterior. Después de que ya tengo el rectángulo, lo marcamos para saber de dónde a dónde tenemos que movernos. La línea superior sería la línea de hombros. Esta sería centro atrás. La línea inferior sería la línea de cintura. Y esta sería la línea de costado. No la voy a marcar porque aquí seguido voy a hacer el delantero, entonces para que no me quede tan rayado. Bueno, después de que ya tenga esto, entonces vamos a marcar el escote. Para marcar el escote tenemos en cuenta dos medidas. Una es el contorno del cuello y la otra es el centro atrás. Y esas dos son las que me determinan el ancho y el largo del escote. De la línea de cintura hacia arriba voy a marcar centro atrás para saber de qué largo me va a quedar este escote. Y yo le tomo la medida a la señorita y la señorita tiene de centro atrás, ella tiene 39 centímetros, lo que quiere decir que de la cintura hacia arriba voy a marcar 39 centímetros y esta es la que me está determinando el largo del escote posterior. O sea, de aquí hacia arriba 39 centímetros es centro atrás. Listo. El ancho del escote sería
tomar el contorno de cuello y dividirlo por 5. Y esa medida me dio 36 dividido 5, me dio 7.2. Con esos dos punticos de referencia vamos a formar un cajoncito donde vamos a hacer el escote posterior. En esta forma. Si usted quiere apoyarse de una regla, pues lo hace, o si no, simplemente a pulso hace su escote. Trabajemos con este. No, me gusta más a pulso. Redondeamos y esta parte tiene que terminar completamente recta. 7.2, que es el escote, que es escote dividido 5. Listo. Vamos a marcar una línea que se llama la línea de profundidad de sisa, lo que anteriormente nosotros llamábamos la línea de busto. ¿Cómo se marca? Vamos a buscar la mitad entre la cintura y el centro atrás. Como nos daba 39, o lo dividimos o simplemente doblamos el metro y hacemos una seña. Allí donde nos dio la seña vamos a bajar 2 centímetros. Y donde nos da los 2 centímetros es donde vamos a marcar la línea de profundidad de sisa. O la línea de busto, lo que llamábamos antes. Escuadramos con la línea de centro atrás, una línea horizontal paralela a la línea de hombros y paralela a la línea de cintura y que me atraviese el rectángulo de lado a lado. Vamos a marcar también una medida que se llama caída de hombro, que es una medida estándar que se utiliza para todas las tallas, tanto adelante como atrás, sea por tallas o sea sobre medida, va a tener la misma medida, el mismo largo, de 4 centímetros. Bajamos 4 centímetros en el costado desde la línea de hombros, marcamos otro puntico de referencia o simplemente escuadramos. Y marcamos una lineecita donde se nos va a formar la caída de hombro. Si aquí se va a formar el hombro, aplicamos una medida que se llama hombro. Y esa medida, en el caso nuestro, es de 13 centímetros. ¿Cómo es más fácil marcarlo? Usted toma la medida de 13 centímetros y la va a ubicar en la parte superior, o sea, en el ancho del escote. Y va a girar su metro hasta que se tropiece con la línea de caída de hombro. Allí donde se tropieza, ahí hace una señal. Hasta allí va a llegar su hombro. Y formamos el hombro. Ahora vamos a formar una línea que se llama la línea de sisa. La línea de sisa en la parte posterior me la determina la mitad de espalda y en el delantero la mitad de pecho. Entonces, si la espalda de esta señorita es de 35, la mitad son 17.5, vamos a marcar del centro hacia el costado 17.5 sobre la línea de profundidad de sisa y 17.5 sobre la línea de caída de hombro. Y vamos a unir con línea recta estos dos puntos. Ahora vamos a marcar la mitad de esa línea. Uno pensaría que la marcaríamos aquí, buscamos la mitad. No, la mitad la vamos a buscar desde la línea de profundidad de sisa hacia arriba, hasta el talle atrás, hasta el centro atrás, y vamos a buscar la mitad. Doblamos, hacemos una seña, escuadramos con la línea de centro atrás, una línea horizontal que me llegue justo hasta la línea de sisa. Y ya tengo esta estructura. Bueno, ahora sí vamos a formar la sisa. Yo podría formar la sisa directamente y decir,
Tomamos la regla de sisa, que tiene dos lados, uno para el posterior, uno para el delantero, y podía decir, no, simplemente unamos hombro, sisa y esto. Pero a veces, si esta curva o queda muy entrada o queda muy afuera, si por ejemplo yo hiciera esto, me va a causar problemas. Entonces, para evitar eso, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer dos cosas. Tomamos la distancia que hay entre espalda y busto. A eso le vamos a llamar una medida X. Le llamo X porque no sé cuánto me va a dar y para cada persona podría ser diferente, de acuerdo a las medidas que tiene de espalda y de busto. Esta medida en este caso me dio 6 centímetros. Esta misma medida hacia arriba la voy a aplicar, pero le voy a aumentar 1 centímetro. O sea, X más 1, entonces me da 7 centímetros hacia arriba. Si yo veo que de pronto está muy cercana a la línea de ancho de espalda, lo mínimo es bajar 2 centímetros. Ya este pedacito así ya me quedó, entonces listo. Para formar la curva, lo ideal es tener una medida para no llegar y hacer esto que yo voy a formar la curva y me vaya a quedar muy ancho o que me vaya a quedar tan adentro que me quede casi como casi que un ángulo. Entonces, para evitar eso, vamos a sacar una diagonal y esa diagonal va a medir la mitad de X. Si X me dio 6, la mitad sería 3 centímetros. Eso lo tomo como referencia. Vamos a unir busto con la diagonal y la diagonal con X más 1. ¿Con qué? La podemos hacer a pulso o la podemos hacer haciendo uso de la regla de sisa, acomodando de tal forma que me pase por los 3 puntos. Y me dio allí. Esta partecita me va a quedar completamente recta. Si yo veo que aquí tengo que suavizar, pues lo suavizo un poquito. Y hacia arriba, o lo podemos unir con línea recta, o podemos hacer uso de la misma regla y hacerlo con una semicurva, pero no tan abierta. O sea, no tan entrada. Más bien casi que recta. Y listo. Vamos a marcar sobre la línea de cintura del costado hacia adentro. Vamos a marcar 2 centímetros para todas las tallas y para todos los moldes, sea por tallas o sea sobre medidas. Vamos a entrar 2 centímetros. Esto hace parte de este básico, de este plano. Y unimos busto pasando por esos 2 centímetros y nos vamos a prolongar un poco hacia abajo. ¿Qué tanto? Prolongue, no importa. Un poquito, más o menos unos 2 centímetros o prolónguese un poquitico. Vamos a marcar una línea que se llama vértice de pinza, lo que anteriormente nosotros llamábamos la línea de separación de busto o el eje de la pinza de cintura. Esa medida se marca del centro hacia el costado buscando la mitad de la separación del busto de la persona. Si ya tiene 19, la mitad sería 9.5 en este caso. Entonces marcamos 9.5 en la línea de cintura, 9.5 en la línea de profundidad de sisa. Y unimos estos 2 puntos con una línea recta vertical paralela a la línea centro. Entonces ahora sí, vamos a marcar sobre la línea de costado, vamos a marcar el largo del costado, que en este caso es de 19 centímetros, donde me dio. Si a usted de pronto se le olvidó tomarle la medida de costado, simplemente del talle atrás, cuando marque esta línea, del talle atrás hacia abajo, baje 1 centímetro. Entonces ahora sí terminamos de formar lo que es la parte posterior. Unimos costado con vértice de pinza, con línea recta. Vértice de pinza con centro, con línea recta, o sea, con la estructura del rectángulo. Y centro atrás, cintura, con escote, largo escote o centro atrás. Y se nos formó el molde posterior. Ahora vamos a trabajar aquí seguido el molde delantero, por eso se llama plano unido, porque ellos van
conectados por una línea. ¿Por cuál línea? Por dos líneas va este conectado. Por la línea de profundidad de sisa o línea de busto, y también van conectados por los costados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a prolongar la línea de profundidad de sisa, la vamos a prolongar para formar el otro rectángulo. ¿Qué tanto? No importa, prolongue simplemente y después si le sobra línea, borra. Yo no la puedo borrar porque lo estoy marcando con marcador, pero ustedes sí pueden. Y vamos a formar el otro rectángulo. El otro rectángulo va a tener el mismo ancho, o sea, 1/4 de contorno de busto, que ya sabemos que es de 24 centímetros en nuestro caso. Y 24 centímetros. Unimos esos dos puntos con una línea recta paralela a la línea de costado y paralela a la línea centro atrás. O sea, son todas paralelas. Y ahora sí, vamos a marcar. Ahora sí vamos a marcar el rectángulo del delantero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Según la teoría, nos dicen, tome el talle frente, téngalo bien presente, talle frente, y lo va a dividir en dos partes iguales. Si el talle frente de esta clienta mía es de 46 centímetros, la mitad serían 23. O sea que yo tomaría la mitad para arriba y la otra mitad para abajo. Pero cuando se está trabajando sobre medidas tenemos inconvenientes a veces cuando los talles son muy largos, hay mucha diferencia de talle. A veces o me queda parejito con el posterior o me puede incluso sobrepasar y quedarme más largo la parte delantera. ¿Y qué pasa con eso? Que si la sisa queda demasiado grande, necesito para poder asentarla hacer varias pincitas de asentamiento para poder cuadrar esa sisa y que no me quede tan larga. Y lo ideal es que la sisa quede más baja, al menos 2 centímetros. Entonces, para saber más o menos una fórmula que yo pueda aplicar y que yo pueda tener la idea, entonces vamos a tomar el ancho que me dio el escote, según la clienta mía, me dio 7.2. Esos 7.2 los voy a dividir por 3. Y el resultado, esto sería una medida A o una constante A. O sea, es la misma. Me dio 2.4. Al hacer la división me dio 2.4. Lo que quiere decir que del rectángulo del posterior hacia abajo, yo voy a marcar 2.4. Ya saben, como mínimo 2 centímetros. Si usted ve que le está sobrando, ella tiene el ancho de escote muy grande porque tiene un cuello bastante grueso, solamente bájele 2, porque si no ya se le baja mucho y va también a tener problemitas. Entonces 2.4. Allí donde me dio esos 2.4, con la línea de costado vamos a escuadrar una línea horizontal que me va a cerrar la parte del rectángulo, o sea, va a ser la parte superior de mi rectángulo. Y ahora sí, vamos a marcar hacia abajo el largo del talle delantero o talle frente. Ya sabemos que es de 46 centímetros en nuestro caso. 46 y 46. Por eso yo prolongué el costado más, porque el talle delantero es más largo. Por eso hice la prolongación de una vez. Listo. Y cerramos el rectángulo. Igual que hicimos con el posterior, vamos a marcar cada parte de la línea. ¿Cuál es delantero? ¿Cuál es posterior? ¿Cuál es delantero? ¿Cuál es costado? ¿Dónde está la cintura? Entonces ya sabemos que esta es la línea de cintura, que esta es la línea de hombros,
que este es el costado que es en común, delantero y posterior, que esta es la línea de profundidad de sisa o lo que llamábamos antes la línea de busto, y que esta es la línea de centro-frente. Listo. Después de marcadas las líneas y saber de dónde a dónde puedo moverme, entonces vamos a marcar. ¿Qué vamos a marcar primero? La caída de hombro. Sabemos que la caída del hombro para el delantero y el posterior es la misma, o sea, 4 centímetros. Entonces vamos a marcar 4 centímetros, pero ya lo marcamos es sobre el rectángulo del delantero. 4 centímetros y 4 centímetros. 2 punticos que me sirvan de referencia. O simplemente marca un 4 y escuadra con la línea de costado, una línea horizontal paralela a la línea de inicio o la línea de hombros y que sea corta. O sea, no tiene que atravesarme el molde de lado a lado. Listo. Sobre él se va a caer el hombro. Como esta niña tiene una diferencia entre espalda y pecho de 3 centímetros, entonces para que la sisa no me quede demasiado entrada, vamos a hacer esto. Si la diferencia es de 1 o 2 centímetros, no hay problema, lo trabajamos igual, el mismo ancho de escote. Pero cuando la diferencia es más de 2, o sea que es 2,5, 3 o a veces hasta 4 centímetros, lo vamos a trabajar de esta forma. Tomamos el ancho del escote que nos dio, la medida escote dividido 5 que nos dio 7,2 y le vamos a quitar de 0,5 hasta 1 centímetro. Y eso nos va a quedar como un asentamiento en el escote para que el escote se fije más al cuello y nos quede más bonito. Entonces de una vez estamos asentándolo. Bueno, 7,2. Si yo le voy a quitar 1, entonces me quedaría de 6,2. O sea que ese sería el ancho de mi escote delantero, 6,2. Ahora vamos a marcar el largo del escote delantero. En la modistería tradicional nosotros nos decían el ancho del escote delantero es igual al ancho del escote más 1 o a veces hasta más 2. Entonces yo lo marcaba hacia abajo para formar el escote, pero en la metodología Sena tenemos dos medidas. Una se llama talle frente y la otra se llama centro frente. Igual que hicimos con el posterior, centro atrás y talle atrás, vamos a hacer lo mismo en el delantero. De la línea de cintura hacia arriba por la línea de centro frente, vamos a marcar centro frente. Y el centro frente en nuestro caso es de 37,5. Lo que quiere decir que el centro frente, la diferencia entre centro frente y talle frente, me da el largo del escote delantero. Y hago una seña. Ahora vamos a escuadrar para formar un cajoncito donde se va a formar el escote. Escuadramos con la línea de hombros y escuadramos con la línea centro frente y se nos forma un cajoncito y sobre ella vamos a formar el escote. Para de pronto no ir a formar la curva o muy abierta que me quede en punta y me quede demasiado cerrado, o muy abierta la curva que me vaya a quedar también una deformidad. Me va a quedar es una punta en la parte del escote. Entonces para evitar eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir con una línea recta desde el ancho del escote hasta la cintura con centro frente. En esta forma. En la parte donde está el cajoncito donde va a ir el escote, lo vamos a marcar total. O sea, repintado. Y la otra se las voy a marcar punteado para que sepan de dónde salió. De dónde salió esa línea, porque a veces me van a preguntar, ¿y cuánto entró acá? No, el mismo molde le dice cuánto tiene que entrar. O sea, el molde le está hablando. Y ahora vamos a formar el escote. ¿Qué hacemos para formar el escote? Esta parte delantera tiene que quedarme
totalmente escuadrada al menos de 0,5 a 1 centímetro. Y la otra, al formar la curva, se tiene que apoyar sobre esa diagonal que yo tracé en esta forma. Y me formó el escote delantero. Ahora vamos a marcar el hombro. Yo ya sé que son 13 centímetros de hombro. ¿Cómo lo voy a marcar? Igual que hicimos en el posterior, vamos a tomar los 13 centímetros, que es el hombro, y los vamos a colocar en la parte más alta del cuello, o sea, en el ancho del escote, y vamos a mover el metro hasta que se nos tropiece con la línea de caída de hombro, y allí hacemos una señal. Unimos ancho de escote con caída de hombro, allí donde se nos formó la señal, y formamos el hombro. Ahora vamos a formar la línea de sisa. Para la línea de sisa, igual que hicimos en el posterior, buscamos la mitad, pero ya no de espalda, sino de pecho, porque es delantero. Entonces la mitad del ancho de pecho, que en este caso es 16, porque el total es 32. Entonces medimos 16 centímetros del centro hacia el costado por la línea de profundidad de sisa. Es 16 centímetros. Y 16 centímetros desde el centro hasta la línea de caída de hombro. Y unimos esos dos puntos. Para formar la sisa necesitamos saber cuál es la mitad de la sisa. Entonces, igual que hicimos con el posterior, desde el escote hasta la línea de profundidad de sisa, buscamos la mitad y escuadramos. Aquí vamos a hacer lo mismo. Desde el escote delantero hasta la línea de profundidad de sisa, buscamos la mitad y allí vamos a escuadrar para formar la línea de pecho. Esta en la parte posterior sería la línea de espalda. En la parte delantero sería la línea de pecho. Una cosa, cuando trabajen también masculino, una cosa es línea de pecho, ancho de pecho, y otra cosa es contorno de pecho. En la línea masculina no se dice contorno de busto, sino contorno de pecho. Entonces hay que tener cuidado con eso. Una cosa es contorno de pecho y la otra es ancho de pecho. Listo. Y ahora sí tenemos los puntos para formar la sisa. Yo podría muy bien decir, voy a unir este punto con este y con este y voy a formar la sisa. Pero puedo tender a que me pase lo mismo. Que yo llego y uno estos tres puntos y me puede quedar la sisa muy entrada, y al quedar la sisa tan entrada, ella cuando le colocamos la manga, ella va a tirar y nos va a molestar. O de pronto yo llegué y la marqué tan abierta que me va a formar un pico aquí. La idea es de que ella se forme como si fuera una sola curva. Y me va a quedar de pronto a veces tan ancha que me va a formar o una arruguita o me va a formar una bolsa o algo. Entonces la mejor forma es igual que hicimos con el posterior. Buscamos una medida para no marcarla con el mismo nombre. A esta medida no le vamos a llamar X, sino que le vamos a llamar la medida Y. Y esa medida Y va desde el ancho de pecho hasta el busto. La vamos a medir y esa nos está dando 7 centímetros. ¿Qué? 8 centímetros. ¿Por qué me está dando más? Porque se acuerdan que el ancho de pecho es más angosto que el cuarto de busto, y en el ancho de espalda tiene una medida más grande que el ancho de pecho. Es por eso las diferencias. Aquí me dio 8. ¿Qué pasa si yo aplico estos mismos 8 de aquí para arriba? Si yo aplico estos mismos 8 de aquí para arriba, me va a quedar por encima de la línea de pecho. Entonces, para evitar eso, ¿yo qué puedo hacer? Le voy a dar la misma medida que tiene X, o sea, los mismos 6 centímetros. O sea, que me quede por debajo, no por encima. Listo. Y voy a sacar la diagonal. La diagonal, cuando yo haga la diagonal, esa diagonal no me va a medir la mitad de X, sino la mitad de Y. Si esta me dio 8, la mitad serían
4 centímetros. Entonces ahora sí vamos a comenzar a trabajar la sisa. ¿Cómo la vamos a trabajar? Unimos esta con la diagonal y con el busto, procurando que nos quede una curva muy como si fuera una sola curva y que me una los 3 puntos en esta forma. Esta partecita la voy a dejar recta. Creo que nos va a tocar entrar un poquito porque está demasiado grande, porque esta niña tiene unas medidas bastante raritas. Y de acá lo podemos unir o con línea recta o con la misma regla, pero que la curva no me quede tan entrada, que me quede más bien casi que recta, en esta forma, y suavice. Listo. ¿Qué pasa ahora? Vamos a marcar la línea de vértice de pinza o la línea de separación de busto o el eje de pinza de cintura. ¿Con qué? Con la mitad de la distancia de busto o la mitad de separación de busto. Si yo sé que la mitad de separación de busto de esta niña es 9.5, del centro hacia el costado vamos a marcar esa mitad de separación de busto. Entonces, 9.5 sobre la línea de cintura, 9.5 sobre la línea de profundidad de sisa. Y unimos esos 2 puntos para formar una línea vertical paralela a la línea centro-frente, y que se va a llamar línea de vértice de pinza o línea de separación de busto o línea o eje de pinza de cintura. De las 3 formas está bien llamarlo. Resulta que cuando nosotros trabajamos por tallas, a nosotros nos indica de la línea de profundidad de sisa hacia abajo, marque 5 centímetros y escuadre de lado a lado. En la parte, cuando trabajamos sobre medidas, lo hacemos de una forma diferente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Si tomamos la medida anatómica de la persona, vamos a aplicar esa medida. Entonces, ¿qué pasa? Yo le tomé la medida de esta niña. Cuando yo le tomé la medida, ella me dio, de altura de busto, me dio 26.5. Entonces, voy a marcar 26.5. Donde me dio, hacemos lo mismo que hicimos con el hombro. Así se ubica mejor. Marca los 26.5 en la parte superior y va corriendo su metro hasta que se tropiece con la línea de separación de busto. Y allí donde se tropiece, hacen una señal. Ahora, ¿qué hacemos? Con la línea centro-frente, vamos a escuadrar una línea que me pase por ese punto y me llegue al costado. Y se me prolongue hasta el costado del posterior. O sea, ella me va a quedar de esta forma. Ahora sí, vamos a terminar la construcción del molde delantero. Entonces, unimos escote con cintura por centro frente. Cintura hasta la línea de vértice de pinza con línea recta. Vértice de pinza con costado del posterior con línea recta. Y listo. Ya nos quedó nuestro molde básico para esta señora, que tiene las siguientes características. Vamos a hacerle este modelo. Ella es un escote corazón bien profundo. Va a tener un corte francés. Hay varios tipos de corte, ¿no? El que viene desde mitad de hombro se llama corte princesa. El que viene desde mitad de sisa se llama corte francés. Inicialmente en la modistería antigua los marcábamos al contrario. Al de mitad de sisa lo llamábamos corte princesa y al de mitad de hombro lo llamábamos corte francés. Con la nueva metodología ellos lo trabajan al contrario. O sea, a este le dicen francés y al que viene desde el hombro le dicen princesa. Va a tener también otro corte que va debajo o sea, en la parte baja del busto, y a este corte se llama corte imperio. Y va a tener también otra clase de corte que se llama corte asimétrico en la parte de la falda. ¿Por qué asimétrico? Porque este lado no es igual a este lado.
O sea, este lado tiene una forma y este lado tiene otra forma, lo que significa que al hacer mi básico, yo voy a requerir trabajar toda la parte delantera y toda la parte posterior para poder hacer el corte. Listo. En la parte posterior, ella va a tener también el corte, se va a prolongar para darle forma a la cola y darle volumen. Va a tener un cierre invisible, va a tener un escote profundo hasta la línea de imperio o hasta la línea de bajo busto y va a ir abrochado atrás con un botón grande. La sisa va entrada, o sea, ella no va sobre el hombro, ella va bien entrada. Y la falda lleva unos vuelos, lo que en el SENA lo llamamos nesgas. O sea, todo lo que son esos vuelos o esos injertos que se hacen en el papel para darle vuelos, para darle volumen, se llaman nesgas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Este es el molde, ese es el dibujo que nuestra cliente pidió para ella. Entonces, las invito a trabajar en el próximo video, en la parte 2. Vamos ya a comenzar desarrollo de moda de este vestido. Yo me inspiré me dijeron, inspírese en un personaje de caricatura. Yo me inspiré en dos personajes. La una es Yayita, la novia de Condorito, y la otra se llama Doña Tremebunda, que es la suegra, o sea, de una serie de un loro que se llama Condorito y que fue muy famosa, o sea, es muy famosa a nivel mundial. Entonces, en esos dos personajes, y supuestamente yo tengo una clienta que tiene unas medias como parecidas y dije, yo ve, esta me sirve para hacer el básico. Entonces, y tengo otra clienta gordita que ella, con esas medidas voy a hacer el vestido que le vamos a hacer a Doña Tremebunda. Entonces, estoy cumpliendo mi reto. Entonces, las invito también a cumplir el suyo. ¿Se atreven o no?